Pues vamos a empezar hoy siguiendo con nuestra exposición de Romanos en capítulo 8. Vamos a estar en capítulo 8, página 56. Página 56 en nuestros libros. Y estamos en punto 4, entonces, por la presencia del Espíritu Santo podemos superar el poder del pecado en nuestra vida. Yo creo que Romanos 6:7, como les dije la vez pasada, yo creo que Romanos 7:6, realmente resume lo que es el mensaje de este capítulo. En versículo 5 de capítulo 7, Pablo dice: porque cuando nuestra carne aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Pero luego versículo 6 dice: pero ahora, un cambio de circunstancias, un cambio de nuestra condición. Ahora, esa experiencia pasada no es nuestra experiencia. En 6 y 7 Pablo nos ha dicho que estamos libres del poder, la autoridad del pecado y de la ley. Entonces todo ha cambiado. Ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, y hemos visto la importancia de nuestra unión con Cristo en su muerte. Hemos muerto, el viejo hombre ha muerto. Entonces, pero ahora al morir a los que tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a ver hoy en Romanos 8 es lo que Pablo quiere enseñarnos acerca de nuestra posición o nuestra condición como personas controlados por el poder del Espíritu Santo. Y yo creo que también este capítulo tiene muchas implicaciones muy prácticas, implicaciones muy pastorales para nosotros. ¿Okay? Entonces, viendo otra vez el quiasmo de capítulos 5 al 8, podemos ver que 8, 1 al 17 es en un sentido paralelo a 5, 12 al 21. Estamos libres de la condenación porque estamos en Cristo. Entonces vamos a ir párrafo por párrafo en capítulo 8, tratando de entender lo que Pablo nos quiere enseñar. Ok, puntos principales. Número 1. En Jesús, ese tema tan importante, nuestra unión con Cristo. Todo fluye de nuestra unión con Cristo. Y como les he comentado en la teología de Pablo, parece que la idea de la unión con Cristo, eso es el tema central en la teología de Pablo. Sea lo que sea su tema, puede ser la justificación, puede ser adopción, puede ser santificación. ¿De dónde fluye justificación, adopción, redención, santificación? Todo fluye de nuestra unión con Jesucristo. Y hemos visto que es una unión tanto orgánica como una unión posicional o legal. Con esta unión experimentamos todos los beneficios. Entonces, hermanos, no hay ningún beneficio que nos viene de Dios que no nos viene por medio de la persona de Jesucristo. Todo es por medio de Él. Okay? En Jesús estamos libres de la condenación. Okay? ¿Por qué? Bueno, porque en su muerte Él destruyó el dominio de la carne y en el poder del Espíritu Santo. Okay. En el poder del Espíritu Santo podemos ahora cumplir la justicia que la ley no podía producir. Vimos la vez pasada que aunque la ley es buena, la ley es santa, la ley es justa, la ley viene de Dios, la ley finalmente es incapaz de mover nuestra carne, de hacernos capaces de obedecerla. Entonces, el Espíritu Santo nos hace capaces de hacer lo que la ley no podía hacer. Okay, ¿alguien que lea, por favor, versículos 1 al 4 de capítulo 8? Por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte.
En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. ¿Ok? Notan las palabras, las primeras palabras, por lo tanto. ¿Ok? Por lo tanto. Entonces Pablo sigue con su argumento. ¿Recuerdan que al final de capítulo 7 Pablo hizo una pregunta? ¿Cuál fue la pregunta? Una pregunta de desesperación. ¿Okay? La pregunta del versículo 24 era: soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? ¿Okay? Y la respuesta se encuentra ahora, se menciona en versículo 25, pero se encuentra ahora en capítulo 8. En Cristo estamos libres de ese cuerpo mortal. Otra vez, vemos en capítulo 7 un sentido de desesperación, de inhabilidad, y ahora hay esperanza. Y aquí Pablo está regresando al tema importante de nuestra libertad de condenación en Jesucristo. Y podemos recordar cómo eso sí es paralelo al punto de 5:12 al 21. Si regresamos a página 43, allí vemos la tabla donde tenemos una comparación entre Adán y Cristo. ¿Okay? Los resultados, las consecuencias del pecado de Adán y los beneficios de la obra de Jesucristo. Y noten en la columna de Adán, versículo 16, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Okay, versículo 18, así que Adán trajo condenación. Okay, pero Cristo vino algo para quitar esa condenación. Eso fue un punto fuerte e importante en capítulo 5, 12 al 21. Y es ese tema que Pablo quiere levantar ahora. Okay, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora explica cómo esta libertad de condenación en Cristo también nos libra del poder del pecado. Y recuerdan ese punto, cuando pensamos en el libro de Romanos y hablamos de la justificación, la salvación, normalmente pensamos en ese argumento acerca de la libertad del problema legal que tenemos, pero eso no es nuestro único problema. También tenemos el problema práctico, el poder actual del pecado en nuestra vida. Y el punto es que por ser libres de la condenación legal, también somos libres del poder controlador del pecado en nuestra vida. ¿Okay? Entonces no hay condenación. Siguiente frase. Pues por medio de Él, ¿okay? Por medio de Jesucristo, recuerden, todo fluye de Él. Por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y aquí pueden ver que Pablo usa la palabra ley de dos maneras. ¿Okay? Habla de la ley del Espíritu y de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿qué es esa ley? Okay. Normalmente, en capítulo 7, por ejemplo, cuando Pablo usa la palabra ley, ¿a qué se refiere? Cuando dice ley, ¿a qué se refiere normalmente? O sea, en capítulos 1 al 7. Está hablando de la ley de Moisés, ¿verdad? Yo creo que aquí en esta frase no está hablando de la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque habla de la ley del Espíritu y de la ley del pecado y de la muerte. Entonces yo creo que aquí podemos entender la palabra ley como un poder controlador. Entonces el contraste aquí es entre el poder controlador del pecado y la muerte, por un lado, y el poder controlador del Espíritu Santo, por el otro lado. Tenemos esos dos poderes. Y por medio del poder controlador del Espíritu Santo en nuestra vida, Cristo nos ha liberado del poder controlador del pecado y la muerte en mi vida. ¿Okay? Y ese punto regresa a capítulo 6. ¿Okay? Ese poder controlador del pecado ha sido
roto, ha sido rompido en nuestra vida. ¿Okay? El poder de la ley y del pecado, descrito en capítulos 6 y 7, ha sido roto en mi vida por un nuevo poder en mi vida, el del Espíritu Santo. ¿Okay? Pablo va a seguir explicando eso. Entonces, en un sentido, lo que está diciendo es un resumen del argumento que hemos visto antes. En efecto, la ley no pudo liberarnos. ¿Por qué? ¿Por qué no pudo liberarnos? Bueno, la carne anuló su poder. Y es un punto que Pablo hizo en capítulo 7. ¿De dónde viene la debilidad de la ley? Viene de la debilidad de mi carne. Otra vez enfatiza la inhabilidad de la ley de romper el poder de nuestra carne. Ahora, esa frase es muy interesante. Porque la carne anuló su poder. Porque la carne anuló su poder. Notan cómo la Reina Valera lo traduce, y la verdad es que es más literal en la Reina Valera. Dice, porque lo que era imposible para la ley, y nota lo que dice, por cuanto era débil por la carne. La ley era débil por la carne. ¿Okay? Entonces, sí hay una debilidad en la ley, pero la debilidad se debe ¿a qué? A la carne. Sí, una ilustración que escuché hace muchos años que me ha ayudado a entender ese punto es la ilustración de uno de esos ganchos que se usan en las carnicerías. ¿Han visto esos ganchos muy grandes que usan para mover ¿qué? Grandes pedazos de carne? Y son de hierro, o sea, muy fuertes esos ganchos. Ahora, imagínense que un carnicero quiere agarrar o quiere levantar un pedazo de carne. Entonces, lo hace así para agarrar la carne y intenta levantarlo, pero de repente se rompe la carne. Entonces, el gancho no puede levantar, no puede mover la carne. ¿Okay? ¿Es el caso que no puede mover la carne porque el gancho es débil? No, el problema no es el gancho, es fuerte el gancho. El problema es que la carne es débil, no tiene la capacidad de ser movido por su propia debilidad. Y eso es una buena ilustración de lo que está pasando con la ley. La ley, aunque es bueno, es santo, como vimos en capítulo 7, es finalmente incapaz de mover, de controlar mi carne. ¿Okay? Y eso también me recuerda de capítulo 7, versículo 18, cuando Pablo dice, no soy capaz de hacerlo, una inhabilidad, incapacidad de obedecer las demandas justas de la ley. ¿Okay? ¿Algún comentario o pregunta sobre ese punto, la debilidad de la ley de controlar nuestra carne? ¿Un comentario o pregunta? Sí, creo que ayuda a entender esa tensión que sentimos a veces cuando Pablo hace comentarios muy negativos en cuanto a la ley. O sea, puede ser un punto de que puedes criticar la Biblia. ¿Cómo es que todo esto, Dios les dio la ley, como que les dio algo mal, que los hizo pecar aún más? Pues no, Pablo aquí está diciendo no fue así, la ley en sí está bien. El problema es que la ley no tiene la capacidad suficiente para tratar el problema, para capacitarnos a obedecer esa ley. Entonces, su debilidad no es que esté mal, es que no es suficiente. Falta algo. Y podemos ir un paso más y preguntar, ¿por qué les dio Dios la ley si la ley era incapaz de mover su carne? ¿Qué fue el propósito de Dios en eso?
¿Fue un error de parte de Dios o había un propósito más grande? ¿Okay? ¿Y qué sería la respuesta? La ley vino para que viniese el conocimiento del pecado. Okay. Por un lado y por el otro lado, okay. Entonces parte de su propósito es hacerme consciente de mi pecaminosidad y tendría que decir algo más. Joel, ¿ibas a decir algo? Sí, muestra una solemnidad necesitada ante la ley de Dios. Okay. Pero hay algo, eso es negativo, pero hay algo positivo que también me enseña. ¿Qué es? O sea, puedo ponerlo así. ¿Qué es el propósito de la ley? Llevarme o señalarme ¿a qué? A Jesús. O sea, Dios nos dio la ley, una ley buena, una ley que ofrece la vida, pero no me puede dar la vida. ¿Por qué? Porque soy pecador. Entonces necesito a alguien que puede rescatarme de este cuerpo de pecado. Entonces, Gálatas lo describe así. La ley es un tutor que tiene un papel temporal en la vida del pueblo de Dios. Y el propósito de ese tutor es ¿qué? Llevarme a Jesucristo. Y una vez que ha venido Jesucristo, la respuesta, ¿qué? Ya no necesitamos la ley. Entonces la ley tenía un papel, pero era un papel temporal con el propósito de llevarme, señalarme a Jesucristo. Y una vez que vino Jesús, que cumplió no solamente las profecías del Antiguo Testamento, Él también cumplió ¿qué? La ley. O sea, en un sentido la ley tenía un papel profético. El papel era enseñarnos que aún con un mandamiento tan bueno, no somos capaces de cumplir la ley. Necesitamos a la persona a quien señala esta ley, y es la persona de Jesucristo. Entonces, Jesús vino, y como lo dice, predicaste sobre Gálatas 4:4 el domingo, Weston. ¿Qué dice Gálatas 4:4? El cumplimiento del tiempo. ¿Qué hizo Jesús? O sea, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido ¿cómo? Bajo la ley. Entonces, Él vino siendo el cumplimiento de la ley, estando bajo la ley. ¿Y qué hizo bajo la ley? La cumplió, la obedeció perfectamente. ¿Para qué? Para que recibiéramos los beneficios de esa obediencia perfecta. Entonces nosotros recibimos la justicia perfecta de Jesucristo. ¿Qué es la justicia perfecta de Jesucristo? Bueno, es su obediencia perfecta a la ley de Dios. Pero también Él me lleva muchos otros beneficios, como el Espíritu Santo, que Pablo va a mencionar aquí. El Espíritu Santo es el que me da la habilidad de cumplir los requisitos justos de Dios. ¿Ok? Entonces podemos ver la belleza, la perfección del plan de Dios en darnos una ley. Mira, si no fuera por la ley, no podría yo apreciar lo que realmente Jesús me ha provisto. ¿Okay? No podría yo, o sea, pienso en la larga historia de Israel. Hoy estaba leyendo en mi tiempo devocional. He estado por unos 2 meses leyendo el libro de Ezequiel, leyendo. Y hoy no recuerdo el capítulo, como capítulo 19, 20, algo así, pero ahí el profeta repasa la historia de Israel desde su principio y habla de su rebelión y su idolatría y la gracia de Dios y cómo Dios responde a su rebelión en gracia, pero luego regresa a Israel a su rebelión. Entonces, ¿por qué necesito una historia tan larga? ¿Por qué necesito tantos reyes que eran reinos de fracaso? ¿Por qué tanta historia, cientos y cientos de años? Para aprender y entender que sea lo que sean las condiciones, tierra buena que fluye de leche y miel, un rey justo y sabio como David o Salomón, o sea, hombres de Dios, hombres piadosos, otros reyes buenos, una ley perfecta, la presencia de Dios por medio del templo,
un sistema de sacrificios que hace a los hombres pecadores capaces de vivir en la presencia de Dios. Todos de esos beneficios, no importa, son incapaces de obedecer a Dios. La vida bajo la ley, con condiciones, podemos decir, ideales, perfectas, todavía, o sea, ellos salieron de Egipto, pero ¿qué llevaron cuando salieron? Sus corazones, su pecaminosidad. Entonces el éxodo de Egipto no era suficiente. Y la ley entonces nos lleva a Jesucristo. ¿Ok? Tal vez esa es la razón, porque muchos en el mundo actual, las buenas noticias no parecen buenas noticias, porque no tienen esa conciencia de la ley. O sea, una persona, un judío en ese tiempo del Nuevo Testamento, entendía bien esa historia, la incapacidad de mi gente por generaciones de obedecer a Dios. Entonces, el Evangelio de Cristo parece muy buena noticia, pero hoy la mayoría de la gente no tienen ese entendimiento de qué es lo que requiere Dios. Por eso, como hemos hablado, hay que presentar las malas noticias, ayudarles a entender qué es lo que requiere Dios para que vean que las buenas noticias sí valen mucho. Podemos en un sentido describirlo en el contexto de Romanos 7 y 8 así: hasta que yo entienda la desesperación que se sentía Pablo en Romanos 7, no voy a aprovecharme, no voy a entender, no voy a apreciar la libertad que Romanos 8 explica. Romanos 7 son las malas noticias en ese sentido. O sea, las malas noticias no solamente son que estoy bajo la condenación legal de la ley, las malas noticias son que yo soy pecador, incapaz de obedecer y agradar a Dios. ¿Ok? Entonces, en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Por cuanto era débil por la carne, Pablo sigue, por eso Dios envió, mismas palabras que vimos en Gálatas 4:4, ¿verdad? Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores. Entonces Él vino como ser humano, exactamente como nosotros, aunque no era pecador. Fue condición semejante a nuestra condición como pecadores. ¿Para qué? Para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó. Y la palabra condenó ahí lleva la idea de rompió su poder, su dominio. ¿Okay? Condenó Dios al pecado en la carne. Esa palabra naturaleza humana es la palabra carne. Entonces destruyó, rompió su poder absoluta. ¿Con qué fin? ¿Qué resultado? A fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Ahora, en el poder del Espíritu y debido a la obra de Jesús en la cruz, podemos producir esa justicia. Y notan aquí cómo Pablo lo dice. Usan palabras, o escoge sus palabras muy cuidadosamente. Dice, a fin de que las justas demandas de la ley. Notan que Pablo no lo dice así. No dice Pablo, a fin de que la ley se cumpla en nosotros. ¿Okay? ¿Qué dice? Las justas demandas de la ley. Entonces, el punto no es que yo, como un judío, me levanto cada día con los 10 mandamientos o 613 leyes, buscando, intentando obedecerlos, pero ahora en el poder del Espíritu Santo. No es así. El punto es que la ley quería producir cierta justicia, pero no podía hacerlo por su debilidad en la carne. Entonces, la justicia que la ley no podía producir, ahora se produce en nosotros cuando nosotros andamos o caminamos o somos controlados por el Espíritu Santo.
¿Okay? Entonces, Gálatas también habla de eso, que ahora ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la ley de Cristo. ¿Qué es la ley de Cristo según Gálatas? Es la ley del amor. Entonces, si nosotros, por obedecer la ley del amor, el poder del Espíritu Santo, si andamos y somos controlados por el Espíritu Santo, la ley del amor, la ley de Cristo cumplirá esas demandas justas de la ley. ¿Okay? Entonces, puedo ponerlo así. Yo me mantengo fiel a mi esposa, no simplemente porque la ley dice no adulterarás. ¿Okay? Eso no es la razón por la cual yo me mantengo fiel a mi esposa. Sí, es una razón, pero no es la razón o la motivación principal. Ahora, ¿qué es la motivación principal? No debo amar ¿a quién? A mi esposa como a mí mismo, como Cristo la ama. Entonces, si amo a mi esposa, no voy a cometer el adulterio. ¿Okay? Si amo a mi jefe, ¿okay? Como debo, como mi prójimo, si lo amo como debo, no le voy a robar dinero o no le voy a robar tiempo. Si amo a mi vecino como debo amarlo en el poder del Espíritu Santo, no voy a mentirle. El punto es que la ley de Cristo, que es la ley del amor, se cumple por medio del Espíritu Santo. Entonces, por la ley del amor, ya las justas demandas de la ley o la justicia que la ley quería producir se produce en mi vida. No porque me levanto cada día con una lista de leyes y estoy pensando, palomita, ya lo cumplí. Como el joven rico en los evangelios, viviendo, pensando, fijándose en la ley. Lo que vamos a ver es que la ley o las demandas de la ley no se cumple por fijarnos en la ley, se cumple por fijarnos en las cosas del Espíritu Santo. Es lo que Pablo nos va a decir en este capítulo. ¿Ok? ¿Comentarios o preguntas de 1 al 4? ¿Ok? Número 2, entonces, página 57. Número 2, en el poder del Espíritu Santo ahora podemos someternos a Dios y agradarlo. Ahora podemos someternos a Dios y agradarlo. ¿Alguien que lea 8, 5 al 13, por favor? Los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de tal naturaleza, la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Si alguno, hasta el final. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es viva a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, él mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Ok, muy bien. Entonces, con el Espíritu, en el poder del Espíritu, podemos decir no a los deseos carnales. La carne produce la muerte, pero el Espíritu produce la vida eterna. Y otra vez podemos ver cómo Pablo
hace una comparación entre lo que pasa cuando alguien está en la carne y lo que hacen cuando está en el espíritu. Y hemos visto esa forma de argumentación antes, por ejemplo en 5, hablando de en Adán y en Cristo. Okay, entonces, ¿qué dice acerca de los que son de la carne? Okay. Bueno, ellos piensan en las cosas de la carne. Los que son del espíritu, piensan en las cosas del espíritu. Versículo 6. El ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse del espíritu es vida y paz. Okay. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Eso me recuerda otra vez de capítulo 7, esa inhabilidad. Y tampoco pueden, los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Otra vez un contraste, una comparación. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados podemos entenderlo así, controlados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, según este pasaje, ¿cuál es la característica principal de un hijo de Dios, de alguien que está en Cristo? Es una persona que tiene el Espíritu Santo. ¿Okay? Sí, versículo 9, ¿verdad? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Okay, unas reflexiones prácticas sobre 5 al 14, sobre estos versículos. Número 1, en Cristo hemos sido transferidos al dominio y el reino del Espíritu Santo. ¿Recuerdan esa idea en capítulos 6 y 7 de dos épocas, de dos regímenes, okay, dos esferas de control y de dominio? Entonces, otra vez, Pablo quiere recordarnos que ya estamos en la esfera, en la época, en el dominio del Espíritu Santo. Entonces, número 2, eso implica que hay dos poderes activos en nuestra vida. ¿Okay? El de la carne y el del Espíritu. Pero es importante notar que no tenemos aquí como un gnosticismo evangélico o algo así. No es un dualismo, o sea, no son dos poderes iguales. ¿Okay? Uno es completamente capaz y sí supera al otro. ¿Okay? Entonces, hermanos, eso para mí es algo sumamente práctico. Número 3, todo lo que hacemos, okay, cada día, todo lo que hacemos o fluye de nuestra carne o del Espíritu. Piensen en eso. Cada palabra, cada reacción, cada actitud, cada pensamiento, cada actividad, o sea, cada cosa que yo hago o fluye de mi carne o fluye del Espíritu Santo. O es el fruto de la carne. O sea, la manera en que yo respondo a mi esposa cuando estoy enojado. O cuando ella haga algo que me molesta. O sea, esa reacción, la cosa que sale de mi boca, o fluye y es impulsado por el Espíritu Santo o por mi propia carne. Entonces, como vimos la semana pasada, sí existe una lucha en nosotros. La lucha, es importante notar, no es igual a lo que vimos en capítulo 7. ¿Por qué? Porque no vimos la misma derrota, la misma desesperación que vimos en capítulo 7. Entonces, la pregunta de capítulo 7, versículo 24, ¿quién me librará? O sea, esa desesperación ya se ha resuelto, pero todavía existe esa tensión en mi vida. Ahora, antes de mi salvación, todo lo que hacía yo fluía de la carne.
yo creo que es por eso que dice la Biblia que toda nuestra justicia, todos nuestros actos de justicia son como ¿qué? Trapos inmundos. ¿Por qué? Porque aún las cosas buenas que hacía yo, ¿de dónde fluían esas cosas buenas? ¿Sí? De la carne. Entonces, si di dinero a los pobres, o si hice algo religioso bueno, no lo hice por medio del poder o el control del Espíritu Santo, lo hice en el poder de la carne y por la carne. ¿Okay? Pero eso ha cambiado. En Cristo tenemos el Espíritu Santo para no solamente hacer las cosas buenas, pero también para batallar contra la carne en nuestra vida. Y podemos entender entonces la espiritualidad así. O sea, ¿qué es la espiritualidad verdadera, evangélica? O sea, ¿quién es una persona espiritual? No es, bueno, ahí en esa palabra espiritual viene una palabra. ¿Cuál es la palabra? Es espíritu, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una persona? ¿Cómo es? ¿Quién es una persona espiritual? Es una persona, ¿qué? Controlada por el Espíritu Santo. Entonces yo puedo ir a la iglesia todos los domingos o todos los días. Puedo hacer muchas cosas religiosas. Puedo echar fuera demonios y hacer milagros en el nombre de Jesucristo. Pero puedo hacer esas cosas quizá en la carne. ¿Okay? Entonces, hacer cosas o cumplir con deberes religiosos no es lo que me hace espiritual. O sea, predicar grandes sermones o enseñar buenas clases no indican que soy una persona espiritual. Yo soy una persona espiritual si soy una persona controlada por el Espíritu Santo. Entonces, el crecimiento y madurez en la vida cristiana tiene mucho que ver con ¿qué? Que soy una persona cuya vida está siendo cada vez más ¿qué? Más controlado por el poder del Espíritu Santo. Y Pablo describe esa persona espiritual en Gálatas 5, ¿cómo? Es una persona que produce el fruto del Espíritu. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, benignidad, paciencia. ¿Okay? ¿Qué son esos frutos? Son los biproductos del control del Espíritu Santo en mi vida. Entonces, no puedo decir que soy una persona espiritual si ando siempre en mal humor, hablando de una manera enojada con las personas, guardando rencor en mi corazón, causando pleitos. O sea, no importa mi nivel de conocimiento, mis logros religiosos o ministeriales. Si no llevo el fruto del Espíritu Santo en mi vida, no puedo proclamarme o decirme soy espiritual. ¿Okay? ¿Comentarios? Pues en los últimos años varios pastores que tenían iglesias muy grandes en Estados Unidos se ha salido a la luz que aunque tenían mucha fama y éxito con sus ancianos, con los que trabajaban con ellos en el ministerio, eran muy duros, muy ásperos, atropellaron personas, despidieron sin buenas razones. Todo esto, entonces, eso pues recalca esa verdad que esa persona predicaba, pero su vida, lo que todos no veían fue esa parte no espiritual. Y tarde o temprano va a salir a la luz. Yeah. Entonces a veces nos equivocamos, identificamos la espiritualidad con el uso o con el éxito en el uso de dones espirituales. Entendemos que puedo ser una persona muy dotada espiritualmente, dotada para predicar, para enseñar, pero de todos modos ser una persona carnal. O sea, entonces, cumplir cosas por medio de los dones espirituales no es la señal de ser una persona espiritual. Entonces, por eso entrar en un púlpito muy público
y tener, como Weston dice, mucha fama, mucho reconocimiento por mis dones, mi habilidad de escribir o de predicar o enseñar, eso no es lo que me identifica como una persona espiritual. Entonces, de una manera muy práctica y pensando pastoralmente, ¿a qué debemos empujar a nuestra gente? Pues a eso, a aprender a caminar en y por andar en el Espíritu Santo, someter su vida diariamente al Espíritu Santo. Entonces, ser espiritual no tiene que ver con un salto muy grande de una experiencia. Es lo que muchos quieren, ¿verdad? Por eso van a las grandes brigadas y conferencias, buscan nuevos libros de gente famosa, piensan, si puedo encontrar un nuevo secreto o ir a una conferencia donde Benny Hinn me sana de una enfermedad, o puedo hablar en lenguas, o que me hace caer hacia atrás el poder del Espíritu Santo. Si tuviera esa experiencia, ya llegaría a la espiritualidad y tendría éxito en mi vida espiritual. No, el camino a la espiritualidad no tiene que ver con una sola experiencia, tiene que ver con 1000 pasos, o sea, muchos días, años de caminar y andar en el Espíritu Santo, sometiéndome vez tras vez a la autoridad, los empujes del Espíritu Santo en mi conciencia, en mi corazón. Y es ese proceso de andar en Él y someterme a Él que voy siendo transformado más y más a la imagen de Cristo. Porque, ¿qué es el fruto del Espíritu? Son las características de Jesucristo mismo. Entonces, si alguien lleva el fruto del Espíritu, es una persona que es ya como Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo experimento eso? Bueno, número 4, página 59. La mente y el enfoque del creyente está en las cosas del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, parte de lograr eso, de aprender a caminar y andar en el Espíritu Santo, tiene que ver con lo que hago diariamente con mi mente. ¿Okay? ¿En qué me estoy fijando? ¿Okay? ¿Con qué estoy llenando mi cabeza, mis pensamientos? Pablo dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, eso es la carne, fijan la mente, y esa frase, fijan la mente, traduce una palabra, phroneo. La palabra phroneo significa fijarse en, pensar en, fijar la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijen la mente, otra vez la palabra phroneo, fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad, y es una forma del verbo phroneo, es la palabra phronema, que la mentalidad, o sea, es forma de pensar, enfoque de la mente. ¿Okay? La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras la mentalidad phronema que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Entonces, si alguien no está experimentando más y más control por el Espíritu Santo, una razón es probablemente porque hay un enfoque en su vida, en su mente, su forma de pensar, que fija la mente en las cosas de la carne. Okay. Yo creo que a veces tenemos más temor de lo que se llama el legalismo, okay, que de la carne. Entonces, yo soy una persona que yo creo que entiendo el legalismo y quiero tener cuidado del legalismo, pero no tengo miedo, hermanos, de decir, mira, hay cosas de entretenimiento en este mundo en que no debo participar. Y no voy a hacer una lista de programas en la tele, pero yo sé cuando veo algo en la tele o en Netflix o en la computadora que o está alimentando mi carne o me está edificando de una forma. ¿Okay? Entonces, mi pregunta para una persona que está luchando y quizá perdiendo su batalla con la carne, mi pregunta es,
¿Con qué te estás alimentando? ¿Qué estás dejando que llene tu cabeza? O sea, la música que escoges, los libros que lees, el entretenimiento, los amigos que llevas. O sea, son personas, son cosas, son materiales o que sea. Son cosas que realmente me ayudan a enfocar mi mente en las cosas del Espíritu o me causan enfocar mi mente, fijar mis pensamientos en la carne. Entonces, ¿qué significa pensar en o enfocarse en las cosas de la carne o del Espíritu? ¿Alguien puede leer, por favor, Colosenses 3, 1 y 2? Dicen, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Okay. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. O sea, es otra forma de decir la misma cosa. ¿En qué me estoy fijando? Okay. ¿Preguntas o comentarios sobre esa idea? O sea, conozco a muchos cristianos, hermanos, que batallan con su carne y luchan, por ejemplo, con pensamientos malos, etc. Y una pregunta que hago es, ¿qué estás dejando entrar en tu cabeza? O sea, en la computación, estudié en la Universidad Computación y Programación, hay una frase que dice, si entra basura, sale basura. O sea, si estás haciendo un programa y entras basura, ¿qué va a salir va a salir basura. Entonces, una pregunta es eso. ¿Estoy guardando mis ojos? ¿Estoy guardando mis pensamientos? ¿Estoy guardando mi corazón? ¿Okay? Proverbios dice que del corazón fluye toda la vida. Todo lo que tiene que ver con mi vida fluye de mi corazón. ¿Ok? ¿Comentarios o preguntas? Sí, hermano. Uh-huh. También me hacía pensar en lo que Pablo escribe a los filipenses. Y predicaba yo esto en la iglesia hace poco sobre la carta. Me decía que el centro de la carta pareciera ser 2, 5 al 11. Y todo lo demás conectaba, ¿no? Y entonces al final, en capítulo 4, cuando Pablo les motiva a pensar en una sola cosa. Y este pensamiento es Cristo. O sea, piensa en el Evangelio de Cristo, piensa en lo que Él hizo. Y si tú estás pensando en esto todo el tiempo, esto te va a ayudar a mantener una vida que agrada a Dios. Yeah. Sí, muy bien. Y pienso en otros pasajes, pienso en el libro de Hebreos. O sea, hay que mirar a Cristo, ver a Cristo, fijarte en Jesucristo. Y pienso en Salmo 1. O sea, ¿qué es la diferencia entre el hombre necio y el hombre bendecido? ¿Okay? Que lleva fruto, que es como un árbol planteado al lado de ríos de agua. ¿Okay? ¿Qué es la diferencia? Bueno, uno es el que medita de día y de noche ¿en qué? En la palabra de Dios. Entonces, otra vez, Jesucristo, su palabra. Pablo dice que la palabra de Cristo mora en abundancia. O sea, poco después de 3, 1 y 2 que Adolfo acaba de leer. Entonces, Pablo, como dices, en capítulo 4, ¿verdad? ¿Qué son las cosas en que debemos pensar? Todo lo que es bonito, todo lo que es bueno, que tiene buena reputación. O sea, describe las cosas en las cuales debemos pensar. Por una parte, yo creo, hermano, que no ha habido una buena enseñanza acerca de cuál es el papel que juega el Espíritu Santo en la vida de un creyente para poder dar frutos. Yeah. Creo que eso no se ha dado a conocer a la iglesia de una manera clara, porque me llama mucho la atención esta parte donde está los versículos del 5 al 7,
no, perdón, creo que esta no es, la página anterior, donde dice, versículo 11, dice: el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes. El mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio del espíritu que vive en ustedes. Entonces, a mí me dice esta parte de la Biblia que ese mismo espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos es el mismo espíritu que puede operar en favor nuestro para que no vivamos según la carne, según el espíritu. Sin embargo, creo que la mayoría de la enseñanza ha declinado en un aspecto de la obra del Espíritu Santo. Creo que se ha inclinado más la balanza hacia que el Espíritu Santo tiene la facultad de dar poder al creyente, invistiéndolo de dones, sí. autoridad. Creo que se ha inclinado más la balanza hacia eso, hacia que el Espíritu Santo son manifestaciones para poder y don. Y no tanto para del otro lado de la moneda, que es la transformación de un creyente, el producir una vida y un carácter conforme a la persona de Cristo. Creo que tiene esos dos enfoques y se ha inclinado más hacia el Espíritu Santo. Es el que da los dones, el que da el poder, el que da la autoridad, y es por eso que se enfoca mucho en eso, pero el creyente, por el otro lado, no le ha dado la importancia que juega el papel, el rol que tiene el Espíritu Santo para que el creyente pueda en la santidad, ¿no? Vivir dignamente, piadosamente, en santidad. Aquellos que hablan más del Espíritu Santo muchas veces son las personas que entienden menos del papel del Espíritu Santo en nuestra vida diaria. Eso es la verdad. Entonces, aún, hermanos, yo crecí en lo que a veces se llama el fundamentalismo bautista. Eso era mi trasfondo religioso. Y ahí se hablaba mucho de la santidad, la importancia de la santidad. Se caracterizaba muchas veces por lo que es el legalismo. Pero se hablaba muy poco del papel del Espíritu Santo en nuestra búsqueda de la santidad. Como usted dice, se ha enseñado muy poco eso. ¿Cómo es que el Espíritu Santo me ayuda o me hace capaz de obedecer a Dios? Yo creo que con los siguientes puntos vamos a entender un poco más qué es ese papel. Número 5, la obediencia es imposible aparte del Espíritu. No podemos agradar a Dios en la carne. Yo creo que eso es cierto antes de y después de nuestra salvación. Eso claramente fue el caso antes de mi salvación, pero ahora hoy. Si estoy andando en la carne, no puedo agradar a Dios, no puedo producir el fruto del Espíritu. Número 6, nuestra responsabilidad es someternos al Espíritu Santo y dejar que Él nos controle. Yo creo que es lo que Pablo está describiendo aquí, a una persona que está viviendo diariamente consciente de que hay una persona morando en él y que esa persona vive ahí en parte para ayudarme a negar los deseos de mi carne. Yo creo que es la misma enseñanza que tenemos en Gálatas 5, 16 al 24. Pablo dice: digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. El deseo del Espíritu es contra la carne. Pues esos dos se oponen uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Luego explica, versículos 19 a 21, ¿qué son los frutos que llevan la carne? Son cosas como
inmoralidad, impureza, celos, enojos, borracheras, ¿okay? Muchas cosas así. Pero versículo 22, el fruto del Espíritu, o sea, el producto de una persona controlada por el Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los deseos que son de Cristo Jesús han crucificado, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y esa palabra andar, donde dice andemos por el Espíritu, es una palabra militar que describe a una persona que está marchando con su sargento, o sea, siguiendo los pisos de su sargento, ¿verdad? 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Y qué está haciendo? Tras de él, marchando, siguiendo sus pasos. Entonces describe a una persona que se está fijando en el Espíritu Santo y sus tiros y sus inclinaciones en su propia vida. Y hermanos, yo creo que ahí entramos en lo que es la batalla diaria. ¿Qué tanto estamos dejando que el Espíritu Santo nos controle en los pequeños pasos y decisiones de cada día? O sea, muchas veces, y lo he visto pastoralmente y lo he experimentado, recuerdo cuando era joven, dije eso mucho, es que, mira, estoy batallando, estoy luchando con un pecado, un pecado que me ha dominado y cuando llego a momentos grandes de tentación, le pido a Dios ayuda. Ayúdame Dios, ayúdame con el Espíritu Santo para que pueda superar esa tentación. Ya he llegado a momentos de tentación y luego caigo. Y digo, Dios, ¿por qué no me ayudaste? Pedí ayuda del Espíritu Santo y el Espíritu Santo no me dio el poder. Cayó, no funciona esa cosa de andar en el Espíritu Santo. Pero hermanos, yo creo que normalmente eso está pasando porque la persona no está viviendo en el Espíritu Santo diariamente. O sea, puedo usar como una ilustración así. Puedo imaginar a un joven, por ejemplo, que vamos a decir que ya ha salido de su casa y está viviendo solo, ya tiene su trabajo y tiene su vida y su novia y todo. Y él, pues es un joven que quiere agradar a Dios y quiere andar en el Espíritu, quiere vivir una vida espiritual, pero tiene muchas batallas. Y entonces él está entre una semana, pues llega de su trabajo un día muy cansado y ya llega a su casa, cena y se sienta en su sala ahí y el Espíritu Santo le dice, no has tenido tiempo hoy de comunión con Dios. Debes tomar tiempo para andar con Jesucristo y buscar a Dios y a Jesucristo. Él dice, ay, sí debo hacer eso, pero luego prende la tele y ahí hay un programa en la tele y él dice, ay, es que estoy cansado, no quiero tener tiempo devocional. Entonces ve el programa en la tele, quizá no está en algo mal, pero ve el programa en la tele y luego es un programa corto de media hora y dice, oh, ya terminó. Y otra vez el Espíritu Santo dice, todavía no has buscado a Cristo hoy, no has buscado comunión con Él hoy. Pero luego ve una noticia que dice que enseguida viene una película que a Él le gusta mucho. Entonces, Él ve la película, vamos a decir, entonces ya llega a las 10 en la noche y ya el Espíritu Santo dice, ya debes dormir porque tienes que trabajar temprano y debes levantarte y buscar a Dios, ¿verdad? Y bueno, ya está cansado, no, mañana voy a hacerlo. Entonces se levanta en la mañana poco tarde, ya no tiene tiempo para buscar a Dios, va a su trabajo, el Espíritu Santo le dice, mira, debes compartir la palabra de Dios a tu compañero de trabajo. Y él dice, oh, no quiero, tengo miedo, no quiero hacer eso. Luego él roba un poquito de tiempo de su jefe en el trabajo. O sea, sale para trabajar
para comer, pero no sale con el reloj allí. Entonces, mientras está trabajando, sigue siendo pagado, cobrando tiempo de su jefe. El Espíritu Santo dice, tú no debes hacer eso. Pero él dice, no, es que mira, todos los compañeros también están robando tiempo de mi jefe, ¿verdad? Entonces él llega a su casa esa noche y ya llega el fin de semana y pasa cada noche la misma cosa. El sábado ya llega a la noche el sábado y el Espíritu Santo dice, debes acostarte temprano hoy para poder ir a la iglesia mañana. Pero él prende su Xbox y empieza a jugar con el Xbox, jugar algo muy santo, supongo, muy bueno, como fútbol o algo así. Entonces, ya juega 3 horas, el Espíritu Santo dice, no has buscado a Cristo hoy, no has buscado a Dios hoy. Pero ya está cansado, prende la tele y ya sale otra película que quiere ver. Ya después de la película son las 1 de la mañana, se levanta el próximo día cansado. El Espíritu Santo dice, debes reunirte con el pueblo de Dios, no quiere. Entonces, después ese mismo día enfrenta una tentación grande. Vamos a decir que está luchando con la pornografía. Y llega la tentación y él dice, ay, ayúdame Dios. El pastor predicó sobre el Espíritu Santo y me dijo que el Espíritu Santo me puede sacar de esa tentación de la pornografía. Ayúdame Dios, ayúdame. Y cae. O sea, fracaso completo. Y luego pregunta, ¿sí, ¿por qué no me ayudó? Y la respuesta es que ha estado caminando en el Espíritu Santo, en la carne, alimentando la carne. Ha estado, y la Biblia usa frases o expresiones como apagar el Espíritu Santo. ¿Qué significa apagar el Espíritu Santo? Es la idea de tirar agua fría sobre un fuego. Entonces, el Espíritu Santo le habla y cada vez que le habla el Espíritu Santo, él lo ignora, lo empuja a un lado. No quiero escucharte, está entristeciendo al Espíritu Santo. Y su vida no está controlada entonces por el Espíritu Santo. Y cuando llega el momento de mayor tentación, no está lleno del Espíritu Santo, está lleno de su carne, controlado por la carne. Entonces, hermanos, por eso digo, no son momentos de grandes experiencias espirituales que nos hacen espirituales. Son los pasos pequeños día tras día de buscar a Dios y caminar con Dios y buscar a Cristo y crecer en nuestros afectos y amor por Jesucristo y dejar que el Espíritu Santo nos controle más y más y más. ¿Okay? Entonces no podemos esperar la ayuda del Espíritu Santo si no estamos caminando paso por paso por el Espíritu Santo. Y sí va a haber momentos de fracaso. Sí, a veces vamos a entristecer al Espíritu Santo. Y en estos momentos tenemos el Evangelio para levantarnos y purificarnos y restaurar nuestra relación con Dios. ¿Okay? Pero la pregunta es, y regresando a versículos 5 al 7, froneo. ¿Okay? ¿En qué estamos fijando la mente diariamente? ¿Okay? Entonces, número 7, la santificación es un proceso de hacer morir la carne. Romanos 8:13. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir, es la palabra tanatoo, que significa matar, ¿okay? Hacer morir, matar las obras de la carne, vivirán. Se usa otra palabra en Colosenses 3:5. Por tanto, hagan morir. Es la palabra necroo. Hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría. Entonces, ¿qué significa hacer morir? Bueno, ¿cómo está presentando la carne y el pecado como algo vivo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo matamos algo? ¿Qué es lo que hacemos? O sea, en la vida, ¿cómo podemos matar a cualquier cosa viva? En la vida, o sea, si voy a matar a un animal, ¿verdad? ¿Cómo lo mato? ¿Okay? Con una arma. O sea, tengo que quitar lo que sea necesario para la vida, ¿verdad?
O sea, puede ser quitarle el oxígeno o alimento o hacer algo que causa que su corazón o su cerebro deja de funcionar. Entonces, ¿qué puede significar hacer morir mi carne? Pensando prácticamente. No alimentarla. O sea, no alimentarla, ¿verdad? Entonces hay ajá. Sí, iba a decir algo similar, la idea de romper la fuente de su alimento. Ya. Cuando Jesús habla de él es David, No. y entre el pan, pues algo similar es Ya. cortas, déjase, Ya. Ya. en un momento. Te congelaste, no sé si todavía. Pero sí, entendí el punto. Y hay cosas muy prácticas. Pienso en las palabras de Jesucristo. Él dijo, si tu ojo derecho te causa caer, te ofende, ¿qué debes hacer? O sea, sacarlo. O sea, el punto es, hay cosas radicales que podemos hacer en nuestra vida para quitar la puerta o cerrar la puerta a lo que le da vida. O sea, si tu mano derecha te ofende, córtala. ¿Por qué? Es mejor entrar en el cielo con una sola mano que entrar en el infierno con dos. Entonces el punto es, hay pasos prácticos que podemos tomar para matar, quitar la vida. ¿Cómo lo dijiste, Joel? Sacar la puerta a lo que da. ¿O romper? Cortar la fuente. Ok. Sí. Para romper la fuente. Ya, romper la fuente. ¿Ok? ¿Hasta qué punto? No, tengo una pregunta ahí. ¿Hasta qué punto? Bueno, tenemos entendido que pues la carne es un generador de pecado. La carne genera pecado, es una máquina que genera pecado. ¿Y hasta qué punto, cuando dice hacer morir, hasta qué punto implica que nosotros podamos hacer un esfuerzo? Ya. ¿Hasta qué punto implica que es un trabajo producido por el Espíritu Santo? Ya. Pero hasta qué punto jugamos ese papel de hacer el esfuerzo. Ya. Y pues es importante ver que estamos hablando de imperativos, verbos, mandamientos, imperativos. Entonces, confiar en o someternos al Espíritu Santo no implica que no estamos trabajando. La obra o el trabajo de nosotros sí requiere, yo diría, mucho trabajo duro. O sea, pienso en como Filipenses 4, ¿verdad? Que dice que debemos despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo. Eso implica trabajo nuestro, pero no trabajo en la carne, sino trabajo en el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué nos da la Biblia esos mandamientos, esos imperativos? Nos está llamando a una acción. Pero la acción que es impulsada o controlada o empujada por la carne no va a servir. Entonces, ¿recuerdan la historia de Martín Lutero? O sea, golpeaba su cuerpo, a veces dormía fuera de la casa en la noche ahí, casi muriendo de frío. Pasaba días sin comer o tomar agua, tratando de controlar su carne, pero no podía hacerlo. Entonces, yo creo que la Biblia nos llama a la acción, a trabajar duro, pero en el poder del Espíritu Santo. Entonces, puedo decirlo así, que la santificación, la salvación, la justificación es algo monérgica, ¿okay? Monergista, quizás la palabra, ¿verdad? Pero la santificación es algo sinérgica o sinergista. ¿Cuál es la palabra, hermanos? ¿Es monergista? ¿Cómo es? Bueno, yo llamo monergismo. Okay. Como adjetivo monergista. Entonces, la idea es que la santificación requiere trabajo de parte de mí. No es como la justificación, sí requiere esfuerzo personal, pero otra vez en el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo me dice, Aarón, que no hagas eso, ¿okay? Amas a tu esposa, no le hables con palabras ásperas. ¿Okay? En este momento yo tengo que tomar una decisión, o me voy a someter
a ¿qué? ¿El Espíritu o voy a someterme a la carne? Y si obedezco al Espíritu Santo en este momento, ¿qué hace el Espíritu Santo? Me da gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia del Espíritu Santo? La gracia de Dios es Dios haciendo por mí lo que no puedo hacer por mí mismo, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo me ayuda en eso. Okay. Ocúpense en su salvación. Sí. Okay. Segundo de Pedro, añadir a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, o sea, manda que nosotros obedezcamos, pero otra vez en el poder del Espíritu Santo. Okay. Y no es un equilibrio fácil, pero muchas veces en la teología, en las iglesias, en la religión, se equivocan por un extremo o el otro, enfatizando que todo es por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que simplemente tenemos que amar a Cristo y ya vamos a llegar a ser santos, o enfatizando el esfuerzo humano y caemos en el legalismo, ¿verdad? Haga eso, no hagas tal. Pero no me explican cómo el Evangelio me hace capaz, cómo me transforma mis deseos y mis afectos, mi amor, para que pueda yo obedecer a Cristo y obedecer al Espíritu Santo, ¿verdad? Ajá. Sí, y a mí me ayudaba mucho a pensar en ese punto, otra vez regresar al contexto de Pablo, porque él está tratando con dos tipos de personas en las iglesias. Por un extremo está el judaísmo y esta debilidad constante de someterte a la ley solo por disciplina. Pero por el otro lado también el paganismo, ¿verdad? De aquellos gentiles que están creyendo en Jesús pero no quieren dejar todavía su idolatría, sus pasiones. Y creo que él está uniendo estos problemas muy similares a los nuestros hoy en día en cuanto a este legalismo y el propósito es entender, ¿verdad? En Cristo ahora tenemos el poder del Espíritu Santo para combatir ambos. Sí, muy bien. Esos dos errores, dos extremos, sí, se encuentran en la iglesia en Roma. Después le dice, ocúpense en su salvación con temor y porque es Dios quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer de su buena voluntad. Entonces, no es uno o el otro, son los dos. Sí tenemos que esforzarnos, pero a fin de cuentas, eso es la obra de Dios en mí, capacitándome para hacer el esfuerzo. Y creo que ese pasaje en Filipenses 2 capta esa tensión mejor que cualquier otro pasaje. Esfuérzate, pero hay que saber que es Dios que está haciendo la obra. O sea, muy importante ese versículo. Ok, vamos a tomar un pequeño receso, un breve receso de 5 minutos y regresamos y tenemos 2 páginas más para terminar. Ok, vamos a seguir con Romanos 8. Estamos en página 59.3. En el sufrimiento, el Espíritu Santo nos asegura de nuestra posición como hijos de Dios y herederos de las promesas de nuestra salvación futura. Recuerdan que en capítulo 5 él habló de el testimonio subjetivo del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo derrama en nuestros corazones el amor de Dios para recordarnos que somos hijos de Dios. Entonces esa experiencia del Espíritu Santo en nosotros, y otra vez pensando en el gran punto de Romanos 5 al 8, por ser justificados tenemos la esperanza de la salvación futura. Entonces en versículos 1 al 13 explica cómo el Espíritu Santo trabaja en nosotros para superar el poder de la carne, y ahora explica otro papel del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Alguien que lea 14 al 17, por favor? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino al Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar:
Abba Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Entonces, muy bonito cómo Él conecta la obra del Espíritu Santo con nuestra posición como herederos. El Espíritu Santo nos recuerda ¿de qué? Que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, ¿qué somos? Herederos. Es la esperanza de una herencia futura, de una salvación futura. Entonces, en medio del sufrimiento, en medio de tiempos difíciles, es muy fácil perder la esperanza o olvidarnos de la seguridad de nuestra esperanza. Pero el Espíritu Santo, como dice capítulo 5, está derramando el amor de Dios en nuestros corazones, recordándonos de nuestra posición como hijos y herederos. Entonces sabemos que tendremos parte con Él en su ¿qué? En su gloria, esa salvación futura. Entonces, hermanos, cuando alguien está creciendo en su relación con Cristo y en su relación con el Espíritu Santo, una consecuencia de eso será más y más seguridad de su salvación. Yo recuerdo esa experiencia como era joven. Dios me salvó cuando yo tenía, yo creo, como unos 5 años. Era muy niño y por años yo dudaba mi salvación y tenía tiempos de gran lucha preguntándome, ¿soy hijo de Dios? ¿Realmente soy salvo? Y yo recuerdo que cuando llegué a la adolescencia y una vez de que comencé a crecer espiritualmente, tener mi tiempo devocional, experimentar cierto éxito con la tentación, que esas dudas desaparecieron. Una vez que empecé a crecer en mi vida espiritual, tenía más y más seguridad y confianza en mi salvación. Hay una conexión entre ser una persona controlada por el Espíritu Santo y ser una persona llena de confianza, confiado en mi condición, mi posición como hijo de Dios. Y solo quiero notar Gálatas 4:4-9, cómo Pablo también conecta nuestra posición como hijos de Dios con la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Okay? Versículo 4, enseña las mismas verdades, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que están bajo la ley. ¿Okay? Otra vez como Romanos 7:8, hablando de lo que teníamos y lo que éramos bajo la ley. ¿Okay? Rescatar a los que estaban bajo la ley a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. ¿Cómo sé? ¿Cómo sabemos que somos hijos? Bueno, parte de la respuesta es porque el Espíritu Santo está en nosotros. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. ¿Okay? Antes éramos esclavos, ya no somos esclavos, somos herederos. ¿Okay? Mismo argumento que tenemos en Romanos 8. Muy bien. Entonces, hermanos, el resultado de predicar bien el Evangelio a nuestra gente para que entiendan el poder y los recursos que nos da el Evangelio y predicar la santidad por medio del Espíritu Santo. Mientras hacemos eso fielmente, tendremos a gente más confiada, más gozosa, más fuerte, más estable en su vida espiritual. Que cristianos no santos, o sea, cristianos que no viven vidas santas, serán siempre cristianos inmaduros, pero también cristianos no estables, fluctuantes, llevados por doquier, por todo viento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no están creciendo y no están experimentando el testimonio del Espíritu Santo en su vida personal. ¿Ok? Y ahora llegamos al gran sección, última sección de capítulo 8.
Número 5, tenemos la seguridad de la salvación y de la gloria futura a pesar del sufrimiento presente. Y aquí en versículo 18 comienza hablando especialmente de esa experiencia de sufrimiento y dificultad en nuestra vida. Tenemos la seguridad de la salvación futura a pesar del sufrimiento presente. Inciso A, el sufrimiento de esta vida es el resultado de la maldición. Es el resultado de la maldición que vino al mundo por el pecado. Pero como hijos de Dios vivimos en la esperanza de una redención futura que nos librará de la maldición. La esperanza nos da paciencia en el sufrimiento. ¿Alguien que lea 18 al 25, por favor? Dice, de hecho considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación guarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo, porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Okay. Entonces, en este mundo sí experimentamos el sufrimiento. ¿Por qué? Bueno, ¿recuerdan esa idea de ya, todavía no? Entonces, sí, ya hemos entrado en la experiencia de nuestra salvación, de los beneficios de la obra de Jesucristo, pero todavía no hemos entrado en la plenitud de esa experiencia. Todavía esperamos la salvación futura. Hemos visto esa frase muchas veces en esos capítulos. Algo futuro que todavía esperamos. Entonces, Pablo describe a un mundo bajo este dolor, compartiendo este dolor como dolores de parto. ¿Por qué? Porque está bajo esa maldición, fue sometida a la frustración. ¿Okay? Pero esperamos, y describe a toda la creación gimiendo bajo ese dolor. Y no solo ella, sino también nosotros. Tenemos las primicias del Espíritu, pero gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, es nuestra experiencia. En el poder del Espíritu Santo sí podemos aguantar. Y entonces nosotros no sufrimos como el mundo sufre. El mundo sufre sin esperanza. Nosotros sufrimos en esperanza, esperando la redención de nuestro cuerpo. Okay. Entonces, esa idea de esperar, de la salvación futura por medio de y en el poder del Espíritu Santo, tan importante. Y hermanos, ese pasaje podemos ministrar de una manera muy profunda a gente en nuestra iglesia que está sufriendo. O sea, la pregunta cuando los cristianos sufren es ¿qué? ¿Qué es la pregunta siempre? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Y muchas veces la respuesta de la gente es, estoy sufriendo porque Dios está enojado conmigo, porque Dios me está castigando. Y Pablo dice, no, la respuesta es, estás sufriendo porque vives en un mundo bajo una maldición. Entonces el sufrimiento es parte de vivir en un mundo caído. Pero también vivimos en esperanza sabiendo que hay una salvación, un rescate futuro del sufrimiento. Y el Espíritu Santo no solamente nos ayuda a esperar y aguantar,
también nos ayuda en nuestras oraciones, inciso B. En el sufrimiento, el Espíritu nos ayuda a orar y así perseverar. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. O sea, cuando estamos sufriendo, clamamos a Dios, Dios, ayúdame. Pero no tenemos que ser cristianos por mucho tiempo y sufrir mucho sin experimentar eso. Ni sé qué preguntar, qué pedir. No sé cómo orar. Puede ser, estoy sufriendo de cáncer. Mi esposa está muriendo de cáncer. ¿Cómo puedo aguantar esa dificultad? Ese pasaje me recuerda que el Espíritu Santo ora y a veces ora cosas que yo no puedo orar, que yo no puedo pedir. Entonces, parte de perseverar es confiar que Él está intercediendo por mí y ayudándome a orar. Entonces, el Espíritu sabe orar según la voluntad perfecta de Dios, ¿verdad? Inciso C, el sufrimiento es parte del plan de Dios de transformarnos a la imagen de Jesús. El sufrimiento es parte del plan de Dios de transformarnos a la imagen de Jesús. Entonces, un paso más, no solamente es el sufrimiento algo que tenemos que aguantar, y no solamente tenemos que perseverar en medio del sufrimiento. Pablo quiere que sepamos que también el sufrimiento mismo tiene un propósito muy, muy importante en nuestra vida. Y ese propósito es, el sufrimiento es parte del plan de Dios de transformarnos a la imagen de su Hijo. Muy famosos esos versículos, pero yo creo que no han sido muy bien entendidos en la vida de la iglesia. Mira lo que dice Romanos 8, 28 a 30. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Entonces, en el contexto, ¿qué son todas las cosas? En el contexto, ¿qué son todas las cosas? Que menciona en versículo 28. Todas las luchas, las Okay. pruebas, ¿Sí? Desde el versículo 18, ¿de qué ha estado hablando? Considero que nada se comparan con ¿qué? Los sufrimientos actuales de la vida. Entonces, por varios versículos ha estado hablando de los sufrimientos. Entonces, en ese contexto, todas las cosas que menciona aquí son todas las cosas difíciles de la vida. Todo ese sufrimiento. Y lo que nos dice es que en ese sufrimiento Dios está trabajando y Él dispone. ¿Qué significa eso? Que en medio del sufrimiento hay un gran actor. ¿Quién es el gran actor? Es Dios. Dios está obrando. Dios está disponiendo todas las cosas para algo. ¿Para qué? Para el bien. Entonces hay un resultado bueno de mi sufrimiento y sé que hay un resultado bueno, hay un bien. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando, soberanamente está trabajando. ¿Y para quién está haciendo eso? Para el bien de quienes lo aman. Entonces describe a personas que aman a Dios, obviamente está hablando de los creyentes, pero nota cómo la otra manera que describe a esas personas que aman a Dios. Los que, ¿qué? Que han sido llamados de acuerdo con, ¿qué? Su propósito. Entonces, la esperanza es que Dios tiene un propósito para mí. Ese propósito es lo que Él llama mi bien. Hay un bien. Entonces, sí sufro, sí experimento tribulación y dificultad, pero en medio de la dificultad hay un Dios soberano que está trabajando para cumplir un bien que es de acuerdo a un gran propósito que Él tiene para mí. Lo que me encanta de este pasaje es que me ayuda a ver mi vida y mis circunstancias a la luz de la eternidad.
Lo que Él va a hacer en los siguientes versículos es que Él me va a llevar desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura y me va a ayudar a entender cómo lo que está pasando en mi vida tiene que ver con un propósito que extiende desde la eternidad pasada. No desde mi nacimiento, no desde el nacimiento de mis padres, desde el principio del mundo hasta el fin del mundo. ¿Okay? Entonces vamos a seguir. Dice versículo 29, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó. ¿Okay? ¿Cuándo ocurrió eso? Dios nos conoció de antemano y nos predestinó, según Efesios 1. ¿Cuándo pasó eso? Okay. Antes de la fundación del mundo. Entonces Él, para explicarnos el bien, para explicarnos el propósito a que el Dios nos ha llamado, ¿dónde empieza? Otra vez, no con mi nacimiento, sino con algo que pasó antes de la fundación del mundo. Okay. Y ahora me explica lo que es el bien a que me ha llamado. ¿Qué es el bien a que Dios va a disponer todas las cosas? Versículo 29 otra vez. A los que Dios antes conoció de antemano, también los predestinó ¿a qué? A ser transformados según la imagen de su Hijo. Entonces, ¿qué es el bien? Porque muchas veces las personas citan Romanos 8:28, Dios dispone todas las cosas para mi bien. Y normalmente cuando se cita este pasaje, ¿qué es el bien? Una resolución buena a mi problema, ¿verdad? Se va a quitar el cáncer, ¿okay? Me va a dar nuevo coche porque alguien me pegó desde atrás, ¿okay? O me va a dar mejor trabajo, ¿okay? Malgasté mi dinero, eso es malo, pero Dios me va a dar doble dinero. O sea, el bien es cualquier cosa que una persona quiera. Pero tenemos que dejar que el contexto diga lo que es el bien. ¿Y qué es el bien? El gran propósito, usando las palabras de 28, han sido llamados de acuerdo con su propósito. El propósito es transformarme a la imagen de su Hijo. Y es una obra que comenzó en la eternidad pasada, pero nota cómo sigue. Que para que Él sea primogénito entre muchos hermanos, o sea, para que Jesús reciba la gloria. ¿Cómo recibe Jesús la mayor gloria? ¿Okay? Por tener a hermanos que son como Él. O sea, ¿has visto a un joven que diga, es que mira mamá, mi hermanito me está molestando, me está siguiendo y me está copiando, está haciendo todo lo que yo haga? Y su mamá dice, es porque tu hermanito te ama, quiere ser como tú, es el mejor cumplido que te podría dar. Entonces, ¿cómo llevamos gloria a Jesucristo? Ser transformados a Él para poder reflexionar a Él, o reflejar a Él. Así glorificamos a Jesucristo. Y Él sigue explicando el gran plan de Dios que comenzó en el tiempo pasado, en la eternidad pasada. A los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también ¿qué? Los justificó. Y a los que justificó también los glorificó. ¿Y cuándo ocurre la glorificación? En la eternidad futura. Cuando viene Jesucristo y somos transformados completamente a su imagen. Y aquí tenemos, hermanos, un gran plan de Dios y una cadena que no se puede romper. Nota la lógica. ¿Okay? Los que antes conoció, todos que Él antes conoció, ¿qué hizo con ellos? Los predestinó. Y a cada persona que Él predestinó, ¿qué también hizo? Los llamó. Y a cada persona que Él llama, ¿qué hace con ellos? Los justifica. O sea, no hay personas que Dios ha llamado que no justifica. Y no hay personas que Él ha predestinado que no llama. Y sigue. Todos que Él ha justificado también, ¿qué? Va a glorificar. Y yo creo que usa el verbo pasado para glorificar, para hablar de algo que es seguro, que no puede no cumplirse.
Entonces el punto es, hay una cadena, a veces se llama la cadena de oro. Lo que Dios, y Filipenses 1:6 lo dice, ¿verdad? El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y esa buena obra no comenzó en el momento de mi salvación. ¿Cuándo comenzó? En la eternidad pasada. Entonces, el punto es que tenemos la seguridad de nuestra salvación futura. Y esa seguridad no comenzó con la justificación, o sea, Romanos 5:1, ¿verdad? Ya que hemos sido justificados por la fe, ya tenemos la seguridad de la salvación futura. Pablo quiere llevarlo más atrás, no a nuestro nacimiento, sino a lo que hizo Él antes de la fundación del mundo. El plan de Dios de transformarnos a la imagen de su Hijo comenzó en la eternidad pasada y terminará en la eternidad futura. Y eso establece su argumento en esta sección. ¿Okay? Por estar en Cristo Jesús tenemos la seguridad de la salvación futura y además el sufrimiento que a veces nos causa dudar el amor de Dios es realmente lo que Dios está usando para transformarnos a su imagen. ¿Ok? Inciso D, tenemos la esperanza de la salvación futura porque Dios es por nosotros. ¿Cómo sabemos que Dios es por nosotros? Aquí tenemos la evidencia objetiva, ¿verdad? En parte sabemos porque el Espíritu Santo está clamando ¿qué? Abba Padre, porque Él ha derramado el amor de Dios en nuestro corazón. Pero también tenemos evidencia objetiva. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, o como dice la Reina Valera, si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestra? Bueno, ¿cómo sabemos que Dios es por nosotros? Bueno, Él que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Esa frase, junto con Él, merece mucha meditación. Se puede entender de dos maneras. ¿Okay? ¿Cómo no nos dará generosamente junto con Él todas las cosas? Puede significar que Dios ha dado ¿qué? A Cristo. Cristo es el heredero. Ha dado a Cristo ¿qué? Todas las cosas y junto con Él va a darnos esas cosas. O puede significar que Dios nos va a dar todas las cosas más allá de Jesucristo, junto con Él. Nos ha dado Jesucristo y más allá de eso va a darnos todas las cosas. Y no sé cuál es, pero las dos son verdad. O sea, nos ha dado Cristo, pero ¿qué más nos va a dar? Junto con Él todas las cosas. Pero el punto es, todo que Dios nos ha dado en Cristo, todo que Dios ha dado a su Hijo Jesucristo, nos ha dado a nosotros. Entonces, ¿cómo sé que Dios es por nosotros? ¿Cómo sé que me va a dar una salvación futura? No escatimó ni a su propio Hijo. Si hizo la cosa tan grande, que entregó a su propio Hijo, claramente va a darme todos los beneficios de eso. Si sacrificó a su Hijo, claramente me va a bendecir con todo que está o que viene en y con Jesucristo. Número 3, el amor de Dios por nosotros es la base de nuestra confianza de la salvación futura. Y aquí Pablo hace una serie de preguntas retóricas, porque alguien podría preguntar, ¿pero qué de eso? ¿Qué del otro? Se has hablado desde el sufrimiento de una manera general, ¿pero qué de tal cosa? Entonces él, con una serie de preguntas retóricas, establece su punto, que nada me puede separar del amor de Dios en Cristo. Si Dios entregó a su Hijo por mí, nada me puede separar del amor de Dios en Cristo. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia?
Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Un sitio del Antiguo Testamento donde el autor está reflexionando sobre el sufrimiento y las tribulaciones de este mundo, la persecución por el mundo. Sí, sufrimos esas cosas. Sin embargo, en todo de esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿En qué sentido somos más que vencedores? ¿En qué sentido somos más que vencedores? Y creo que hace 2 o 3 semanas comenté de eso. Somos más que vencedores porque no solamente aguantamos y sobrevivimos la tribulación. Somos más que vencedores porque la misma tribulación causa en nosotros nuestra transformación, se usa para nuestro bien. Eso es increíble. Todo el mundo quiere sobrevivir y aguantar la tribulación, pero el milagro es que Dios usa el mismo sufrimiento para cumplir esa cosa tan grande, nuestra transformación a la imagen de su Hijo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Okay, entonces, y creo que brinqué punto 2, ¿no? Sí. Inciso 2, perdón. Número 2, la obra de Jesús por nosotros nos da confianza de nuestra libertad de la condenación. Sí, porque leí 35 al 39 y estaba pensando, he saltado algo, he brincado algo. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Otra vez con ese tema de la predestinación en versículos 28 al 30. Que Dios nos ha escogido. Bueno, Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Recuerdan 8.1? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y ya está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Él está clamando a Dios, intercediendo por nosotros. ¿Cuándo? En el sufrimiento, cuando pecamos, cuando fracasamos. Él está allí intercediendo por nosotros. Entonces nadie puede condenarnos y nadie puede separarnos del amor de Dios en Cristo. Y tenemos otra vez 2 testigos, el testimonio subjetivo, la obra del Espíritu Santo en nosotros, y el testimonio objetivo, la muerte histórica de Jesús sobre la cruz, ¿okay? Que nos recuerda de nuestra posición como hijos amados de Dios. Entonces, conclusión, los que han sido llamados por Dios tienen la esperanza absoluta de la salvación futura. Las promesas de Dios no fallarán. Estamos seguros porque somos hijos adoptados y estamos unidos con Cristo. Eso es, yo creo, el mensaje de esos 4 capítulos. ¿Ok? Siento que debemos cantar algo. Un himno, coro de alabanza o algo, ¿verdad? Muy bien. Aleluya. Cristo es mi todo. Muy bien. ¿Comentarios, preguntas? Bueno, ya viendo este pasaje, ¿no? El panorama que presenta este pasaje final con la conclusión. Pues yo veo que Dios en su providencia ha orquestado, por decirlo así, todos los acontecimientos de nuestra vida para cumplir sus propósitos, incluyendo el sufrimiento. Y retomando el tema acerca de cómo hacer morir la carne,
y vivir en el Espíritu, yo creo que el sufrimiento es una herramienta que Dios usa para que nosotros, cuando experimentamos el sufrimiento, de alguna manera hacer morir la carne. Es decir, que el sufrimiento hace morir la carne. Sí, claro. Cuando tenemos esa experiencia, pues nosotros nos convertimos en personas menos egoístas, más dependientes, sí, más comprensivas. O sea, esa es una manera en que Dios usa el sufrimiento para transformarnos a nosotros, producir vida que viene del Espíritu. Dice que el Espíritu nos ayuda y nos sostiene. Entonces, pues no queda ninguna interrogativa para nosotros saber de que ningún acontecimiento, por más diminuto, pequeño o grande que suceda en nuestras vidas, escapa de la providencia de Dios. Sí, que hay un Dios soberano que está moviendo todas las piezas, todos los detalles. O sea, cada experiencia, cada problema, cada bendición, cada pecado, o sea, cada cosa que ocurre, cada tentación que venga a mí, cada cosa, Dios es soberanamente trabajando, controlando esas cosas según su propósito de transformarme a la imagen de su Hijo. Y el sufrimiento entonces es una herramienta poderosa, y por eso Romanos 5, Santiago dice que podemos regocijarnos en la tentación y en el sufrimiento, porque somos más que vencedores. Mencionó usted, hermano, cómo el pecado o el sufrimiento nos ayuda en la santificación. El sufrimiento también a veces es la cosa que Dios usa para mostrarnos nuestro pecado. O sea, sale, ¿verdad? Lo que está en mi corazón a veces en el momento de sufrimiento. Y el mismo sufrimiento es lo que Él usa también para, como dice, para hacer morir la carne, hacerme más dependiente, hacerme huir a la cruz de Cristo y caer a los pies de la cruz y abrazar la cruz y pedir ayuda de Dios en desesperación. Muestra la debilidad de mi carne, la incapacidad de mi carne. ¿Recuerdan eso, el pasaje de Deuteronomio 8, cuando Moisés dice, mira, han pasado 40 años en el desierto, han sufrido y han tenido abundancia, o sea, muchas experiencias buenas y malas. Y Dios ha hecho todo eso, ¿para qué? Para hacerlos saber que el hombre no solo de pan vivirá, sino de cada palabra que viene. Toda cosa, cosas buenas, cosas malas, difíciles, bendiciones, son parte del plan soberano de Dios de discipularnos, enseñarnos nuestra dependencia de Él, de su palabra. Bien. ¿Ok? Hermanos, eso nos da un mensaje increíble para nuestra gente. Hay que predicar. Esas son las buenas noticias. Eso es el Evangelio de Jesucristo. Sí, hermano, ¿quién fue? ¿Álvaro? ¿Quién tiene pregunta? ¿No? Ok. Entonces, hermanos, debamos predicar este pasaje y las verdades de este pasaje constantemente a nosotros mismos y a nuestra gente. Y realmente renueva nuestra mente y transforma nuestra cosmovisión y nuestro entendimiento de todo que me está pasando en la vida. Cuando me pasan las cosas difíciles, no me tengo que llenar con amargura o enojo, porque sé que hay un Dios amoroso que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Para qué? Para santificarme. Envió a su Hijo a la cruz para santificarme, para hacerme como Cristo. Entonces, ninguna cosa buena me va a quitar. No va a guardar nada de mí. A veces las cosas buenas son las cosas más difíciles. ¿Okay? Lo que este pasaje me ayuda a entender es que Dios jamás extienda su mano a mí para hacerme mal. O sea, yo tengo que confesar que como padre he extendido mi mano a mis hijos en mi vida en enojo. Dios nunca jamás haga eso. O sea, Él, aun cuando me lastima,
está haciéndolo para mi bien, en amor. Cada toque, cada movimiento es expresión de su amor santificadora en mi vida.